Buenos días, Dios les bendiga. Comenzando con el devocional, si no me equivoco, número 22, en esta mañana de día jueves. Hoy es 30 de julio, estos devocionales son absolutamente en vivo para compartir cada mañana con cada uno de ustedes. Compartir una palabra que venga del cielo, compartir una exhortación, sanidad interior, hablar también de prosperidad, ¿por qué no? Porque dice la Biblia que no podemos dejar de predicar todo el consejo de Dios. Cuando nos estacionamos en una sola cosa, nos transformamos sencillamente en personas escasas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y nos transformamos en una secta. Pero qué bueno es predicar todo el consejo de Dios. Tenemos una palabra poderosa. Toda palabra de Dios es poderosa, pero alguna es confrontativa, otra es de consolación, otra es de reflexión. Pero esa es la intención, que cada mañana tengamos una palabra diferente de parte de Dios. Y dice la Biblia que las bendiciones del Señor se renuevan cada día y la palabra del Señor se renueva cada día. Me encanta la idea de que ustedes pongan buen día pastor, y les agradezco por el respeto y por el cariño. Pero qué bueno sería que ustedes puedan exponer un tema a tratar, que ustedes no solamente quien te habla tenga la palabra y haya un monólogo. Qué bueno sería que ustedes puedan exponer una palabra y puedan sentirse partícipes y parte de lo que hablemos. Porque en definitiva, una de las funciones pastorales es poder llevar a las personas al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos, y a veces no se habla también de la palabra administradores, con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. Y qué bueno poder tener una palabra de edificación para vos, una palabra para poder tomar conciencia de algunas cosas. Qué bueno que ustedes puedan transmitir también a otras personas que cada mañana hay una palabra, o si no la pueden escuchar por la mañana, qué bueno sería que la puedan recibir y compartir durante el resto del día. Hoy quisiera decir algo, quisiera algo que venimos hablando con la pastora hace un par de días y algo que vengo reflexionando hace un tiempo largo, de hecho desde que volví al camino del Señor. Y yo quisiera llamarte la atención y al mismo tiempo hacerte una pregunta. La pregunta es la siguiente y al mismo tiempo es un pedido que te hago, y es: ¿olvidaste de dónde el Señor te sacó? ¿Ya olvidaste cómo el Señor te transformó? ¿Ya olvidaste lo que el Señor hizo en tu vida? ¿Cómo restauró tu familia? ¿Cómo restauró tu salud? ¿Cómo te sacó de diferentes adicciones? ¿Ya olvidaste por la situación que estabas atravesando, las amarguras, las pérdidas, los desalientos? ¿Ya olvidaste ese espíritu de suicidio que tenías constantemente cada mañana levantándote y preguntándote ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Qué bueno sería terminar con todo esto. Ya olvidaste lo que perdiste, porque a pesar que muchos regresaron al camino del Señor, en el camino quedaron muchas cosas. Dios los restauró de la misma manera que lo restauró a Job, pero quedaron familias, quedaron pérdidas de hogares, pérdida de seres queridos, relaciones truncadas. Por eso la pregunta es: ¿olvidaste de dónde el Señor te sacó? Yo no quiero hacer apología de nada, pero muchas veces tomamos el pasaje de la palabra del Señor que dice que tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. Él dice: de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré. Y tengo algo muy en claro: Él tiró nuestros pecados a lo profundo de la mar. Él nos lavó con su sangre y hoy el Padre nos ve a través de su Hijo y nos ve puros, nos ve santos, nos ve limpios.
Pero qué terrible es cuando olvidamos lo que el Señor hizo por nosotros. A eso me quiero referir. No estoy hablando del hecho de tener un trauma, de decir, bueno, no me puedo olvidar de que vine al camino del Señor, pero fui violado, fui ultrajada, fui humillada, pasé tantas cosas. No, estoy hablando de que, como el Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos, no puede ver a Dios, no puede entender las cosas de Dios, sino que me refiero al hecho de tener la gratitud de recordar de dónde el Señor me sacó. Yo hoy hace ya casi 10 años que regresé al camino del Señor y no me voy a olvidar jamás de dónde el Señor me sacó. No me voy a olvidar jamás que en algún momento prediqué su palabra, pero aún así me pasó lo del hijo pródigo. Pero cuando regresé, Él me recibió con lazos de amor, cuando venía con lazos de dolor. Pero nunca voy a poder olvidar, porque el día que olvide me voy a transformar en un legalista, en una persona que aplica justicia, pero no aplica amor, que aplica corrección, pero no aplica gracia. Entonces, por eso es el motivo por el cual yo les invito a que puedan recordar de dónde el Señor les sacó. Entonces, yo quiero retrotraerme en la palabra del Señor y quiero recordar la historia allí en San Lucas capítulo 7, verso 47, cuando el Señor fue invitado por Simón el fariseo a su casa. Cuando Él llega a su casa, Simón el fariseo, era la costumbre de los judíos lavar los pies, ungir la cabeza. Era una manera de hacer sentir al convidado que estaba en su casa, que era bien recibido, que era tenido en alto grado de respeto. Sin embargo, Él entró a la casa de Simón el fariseo y no hizo nada de eso. De repente una mujer irrumpe en el lugar y cuando ella irrumpe en el lugar, este hombre empieza a pensar y empieza a decir, cuando ella se postra detrás de los pies del Señor y empieza a llorar delante de la presencia del Señor, no pidiendo sanidad, no pidiendo prosperidad, sino lo que ella necesitaba era perdón. Dentro de ella había un tormento tan grande por su vida llena de pecado, de adulterio, de haber sido manipulada, porque no crean que las mujeres adúlteras en el tiempo de Jesús vivían la vida loca, sino que eran tenidas a menos, eran golpeadas, eran muchas veces apedreadas y a veces dejadas muertas en cualquier lado. Y cuando vemos a personas diferentes tipos de pecados y de situaciones, lo primero que hacemos es levantar la mano y olvidar de dónde el Señor nos sacó. Pero dice que cuando esta mujer empezó a ungir con sus cabellos, con sus lágrimas, los pies de Jesús y a secarlo con sus cabellos, y tomó lo que de más valor tenía, los ahorros de su vida, tomó un frasco de alabastro con perfume de nardo puro y lo derramó delante de los pies del Señor. Pero de golpe Jesús escuchó un pensamiento, y ese pensamiento era el de Simón el fariseo, un hombre que conocía la ley de punta a punta, un hombre que oraba en las plazas, un hombre que iba al templo cada día, que diezmaba de la menta, el tomillo, que constantemente él decía, ninguna cosa inmunda entrará por mi boca, se bañaba 20 veces por día, se lavaba las manos todo el tiempo, al pie de la letra de la ley. Sin embargo, este hombre empezó a pensar y dijo, si este supiera quién es el que lo está tocando. Sin embargo, de repente, Jesús, conociendo lo que él pensaba, porque Él no solamente mira nuestras facciones, mira nuestras actitudes externas, sino mira la pureza o la dureza que hay en nuestro corazón. Por eso es que hoy quiero decirte, nunca olvides de dónde el Señor te sacó, porque vas a perder el amor, vas a perder la misericordia, vas a perder el mirar a cualquier persona como un alma que está perdida y que va camino al infierno, y que el único que tiene la obligación de salvarlo y no prejuzgarlo y no juzgarlo y no... ¿Cuántas veces he escuchado, este fue al infierno, aquel fue al infierno? Dice la Biblia que con la vara que medimos seremos medidos. Y Dios no nos llamó a ser jueces, sino Dios nos llamó a clamar y a salvar lo que se había perdido.
Cuando este hombre dijo, si este supiera el que le está tocando, como diciendo, esta es una mujer adúltera, pero Jesús lo miró, por eso decía acerca de Lucas capítulo 4, verso 47, Jesús dijo, al que mucho se le perdona, Simón, mucho ama. Moraleja de la historia, si bien vale la expresión, esta mujer fue perdonada de sus pecados. Esta mujer siguió a Jesús hasta la cruz, cuando los discípulos, los apóstoles, los que sanaban los enfermos, los que libertaban los oprimidos por el diablo, y aún el que caminaba sobre el mar escapó. Esta mujer estaba al pie de la cruz junto con Marta, María y otras mujeres, atinándose a ser crucificada, pero ella tenía un estado de gratitud, porque ella no podía olvidar de dónde el Señor le sacó. Ahora, la moraleja de esto es que esta mujer fue perdonada, fue liberada y siguió a Jesús, y creo que fue uno de los 120 que estuvo en el aposento alto, y fue una de las mujeres también que fue comisionada a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero Simón el fariseo, cuando empezamos a estudiar en la historia de Simón el fariseo, lo conocemos como Simón el leproso. Simón estaba vestido con las túnicas de fariseo, pero debajo de la túnica había lepra. Simón había tenido la oportunidad de que Jesús lo sanara de esa lepra, pero él tenía que cuidar la imagen, porque si la gente sabía que él era leproso, él iba a ser echado del pueblo, iba a ser apedreado, tenía que andar con un zarcillo en su cuello diciendo, soy leproso, soy inmundo, y una persona leprosa era considerada, juzgada por Dios, condenada por Dios. Pero él, para conservar la imagen, no pudo ser sano. Y hoy hay tantas personas que castigan en los pecados ajenos sus propios pecados ocultos. Cuando la iglesia fue levantada para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando vemos en la Biblia la historia del buen samaritano en Lucas 10:25, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y usted dirá, pero pastor, esto no significa nada. Sí, Jerusalén significa la ciudad luz, la ciudad santa, y descendía a la ciudad de Jericó. Habla de descenso, alguien que decae, alguien que se cae. Por eso dice la Biblia, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Y dice, hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa ciudad luz, y Jericó significa tierra de borrachos, tierra de ladrones. Y la Biblia dice, el ladrón vino no más que para matar, hurtar y destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y dice que este hombre fue tomado, fue robado. ¿Qué es lo que hace el diablo cuando nos apartamos de él? Y vaya que yo puedo contar acerca de mucho de este pasaje. Alguien en alguna oportunidad me dijo, basta de contar ese testimonio porque no te favorece que te hayas apartado del camino del Señor, después no vas a poder ser esto, no vas a poder ser aquello. Y yo no tuve que decir lo mismo que dijeron los apóstoles, dijeron, ¿cómo yo puedo callar las cosas que he vivido y que he visto y que Dios me ha perdonado y me ha dado una nueva oportunidad? Soy un ejemplo vivo del amor eterno de Dios para todo aquel que se arrepiente, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la dificultad. Dice la Biblia que Él fue crucificado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca olvides de dónde el Señor te sacó. Porque tendrás misericordia cuando aconsejes, tendrás misericordia cuando alguien tropiece, tendrás misericordia cuando alguien peque, porque Dios no nos llamó a ser jueces, sino nos llamó a salvar lo que se había perdido, y si se había perdido era porque en algún momento estuvo. Simón el fariseo siguió leproso, y seguramente murió leproso porque la historia no cuenta más nada de Simón el fariseo, pero luego dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue tomado por ladrones, y los ladrones le robaron y lo dejaron medio muerto. Y hoy hay tantas personas que están medio muertos. ¿Y sabes qué? Cuando dice que este hombre cayó medio muerto, pasó un sacerdote y lo vio y lo rodeó y siguió su camino, porque su trabajo no era
no era cumplir la ley, ni mucho menos cumplir el amor de salvar lo que se había perdido, sino su trabajo era ministrar en el templo. Luego dice que pasó un levita y el levita lo miró y siguió de camino porque su trabajo no era ese. Su trabajo era cantar en el templo, su trabajo era prender el altar del incienso, cambiar los panes de la proposición, mantener limpio el lugar santo, las cortinas del lugar santísimo cerrado, ocuparse de que el altar del holocausto esté encendido, pero guarda, no, cuidar al que habían casi dejado medio muerto. No era su trabajo. Pero dice la Biblia que pasó un buen samaritano. Y me encanta porque ese buen samaritano representa a Cristo y no hay nada peor para un hebreo decirle que es un samaritano, porque un samaritano era una raza mixta. En el tiempo de los imperios, el pueblo de Israel fue cruzado con otros imperios y de allí salió los samaritanos, una raza mixta, mitad judío, mitad samaritano. Sin embargo, dice que ese buen samaritano fue movido a misericordia, lo tomó, le puso vino y aceite. El vino representa la sangre de Cristo y el aceite representa el Espíritu Santo, con el cual cualquier persona que esté aún en los niveles más bajos va a poder ser liberado, va a poder ser perdonado y va a poder ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que le llevó al mesón, y no solamente le llevó al mesón, sino que le dijo al mesonero: cuídalo y déjalo que él se quede hasta que se recupere, porque cuando yo regrese te pagaré. Y hoy los mesoneros deberíamos ser nosotros, recibir a cuanto herido, cuanto fracasado, cuanto ha caído. ¿Por qué? Porque no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó. Por eso constantemente yo recuerdo la parábola del hijo pródigo, ese joven que dijo: me levantaré, iré a mi padre, pero no me puedo olvidar del hermano que dijo: ¿cómo puede ser que hagas una fiesta si este malgastó? Y tiene razón, muchos hemos malgastado la misericordia de Dios, hemos errado, hemos fallado, pero no estamos predicando acerca de un Dios que restaura, no estamos predicando acerca de un Dios que da vida al que está muerto, no estamos predicando acerca de un Dios que murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy somos selectivos en cuanto a todas las cosas. No te pongas al lado de aquel porque es un pecador. No, tenés cuidado. O cuando recibimos a alguien en la congregación, evaluamos su vida conforme a su condición. ¿Te acordás cuando llegaste la primera vez a la iglesia? ¿Cómo llegaste vestido? Mostrando los tatuajes, con un piercing, el pelo verde, o con una cara de angustia, de dolor, de fracaso, medio muerto, pero aún así Dios te abrazó, porque dice la Biblia: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Señores, cuando olvidamos de dónde el Señor nos sacó, empezamos a dejar de ser misericordias con las personas que caen, que fracasan, que yerran. Hoy hay tantos pastores que han fracasado y siguen en el mundo porque no tienen acceso a regresar, a ser transformados, a ser restaurados. Hoy hay tantas familias que están fuera de la iglesia en vergüenza porque han caído, han fallado, se han separado. Hoy estamos selectivos en cuanto a la iglesia. Señores, nunca olvidemos, aún en nuestra propia familia, a veces entramos en un legalismo que es insoportable de vivir. Personas que constantemente nos dicen lo que tenemos que hacer, que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que hacer esto, cuando la salvación es individual y hay una promesa por sobre todas las cosas, y yo descanso en esa promesa: serás salvo tú y toda tu casa. La pregunta es: si mi casa no es salvo, ¿será que yo soy salvo? Entonces, cuando miro la parábola del buen pastor, dice que una de las ovejas tenía 100 ovejas y una se apartó y cayó entre zarzales y entre espinos y gimiendo, herida, lastimada. Dice que él dejó las 99 en el aprisco y salió tras la que se había perdido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Él dejó las 99 en la iglesia, donde seguramente había ancianos, evangelistas, ministros, pastores, administradores que cubrieron y protegieron a las 99. Pero había una necesidad, una se había perdido. ¿Cuántas personas se perdieron?
¿Cuánta gente hay fuera que conoció al Señor y tiene un mal recuerdo? O pecaron, o sencillamente entraron en rebeldía, o hicieron lo que se les dio la gana. Pero aún así el Señor les dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Cristo viene, señores, y Él está esperando. Dice que el dueño de la boda invitó a los convidados a la boda y los convidados pusieron excusa: he comprado una yunta de bueyes, tengo que salir a probarla a la noche, a probar, o sea, situaciones ridículas, excusas ridículas. Entonces dice que Él mandó a sus siervos a que fuera por los caminos, por las calles, que trajera a los cojos, a los tullidos, a los enfermos, a los pobres, a los ladrones, hasta que se llenó la fiesta. Y ese es el Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido, no lo que no se había perdido. Porque los sanos no necesitan de médico, porque los que no tienen pecado no son misericordias, los que no tienen pecado nunca se les ha perdonado nada y no tienen nada que agradecer, entre comillas, ¿no? Porque no hay un solo hombre en esta tierra que no haya cometido pecado y que no cometa pecado, ya sea en el pensamiento, en la manera de hablar, en la manera de caminar. Me encanta la historia del buen samaritano, la mujer samaritana. La mujer samaritana. Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario porque Él tenía que hablar con una mujer que 5 maridos había tenido, que el que ahora tenía no era su marido. Cuando llegaron los discípulos se escandalizaron porque Jesús estaba hablando primero con una mujer. Y hoy, ay Señor, hoy escucho tantas sandeces. Que fulana no puede ser pastora porque en la Biblia no aparece, y que esto, que el otro, señores, tengan discernimiento de espíritu. El Señor no nos llamó a acusar a los que sirven, nos llamó a ganar y a salvar lo que se había perdido. Y para que usted entienda la maldición de la ley del pecado, de que el hombre estará sobre la mujer, se terminó cuando Cristo murió en la cruz. Y Jesús Dios diseñó al hombre, y el hombre dijo: esto es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Por eso se le llama ayuda idónea. Lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, es parte de mí. No hay diferencia. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de hombre y de mujer, no está hablando de un género. Y nos hemos aferrado, y a los que ministran, mujeres que Dios levanta, sea quien sea, criticamos y evaluamos, y el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a salvar lo que se había perdido. No nos llamó a indagar en los errores teológicos de alguien, a criticar a un pastor, a criticar a un anciano, porque perdemos credibilidad de Dios como iglesia. El mundo entero, señores, no está en... Cuando yo volví al camino del Señor y alguien me quiso pegar y pegar y me dijeron: te tengo que seguir saludando con la paz del Señor, o vos no vas a poder ser pastor porque te apartaste del camino del Señor. Yo le dije: ustedes me pegan, pero creen que me hacen daño. Pero ustedes no se imaginan cuánto daño me hizo el diablo. Me hizo perder la dignidad, hizo que cayera en lo más bajo, hizo que me quedara totalmente desamparado, sin familia, sin dignidad, sin el Señor. Yo no necesito que ustedes me sigan pegando, porque yo volví, porque soy el hijo pródigo, la perla de gran precio. Soy el Zaqueo, que el Señor lo miró y le dijo: Zaqueo, desciende a prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Mira qué maravilla cuando el Señor entra en el corazón de alguien. Zaqueo se levantó, dijo: si yo a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces más, pero no me puedo perder la oportunidad de tener a Jesús en mi casa. Señores, ¿cuántas personas hemos ganado para el Señor? ¿Y cuántas personas hemos perdido por nuestras actitudes? Nos sentimos tan santos. Pero no se olviden de dónde el Señor los sacó. Hoy el Señor te dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Hoy recuerdo tantos pastores y me encantaría decir sus nombres, pero por respeto y por falta de permiso de ellos, porque no se lo he dicho, que han sido tan criticados, y el Señor los restauró y volvieron al pastorado con la experiencia, la sabiduría y ahora un amor eterno por las almas perdidas. ¿Sabe por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que recuerda de dónde el Señor le sacó. Pero hoy el Señor le dice a algunos: recuerda por tanto en dónde has caído y arrepiéntete.
y vuelve a las primeras obras, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No se olvide que la iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es el lugar del perdón. La iglesia es el oasis en el medio del desierto. La iglesia es el bocado de pan en el medio de la hambruna. Pero hoy la iglesia se ha tornado legalista. Y son más los que perdemos que los que ganamos. Que la pollera, que el peinado, que el pasado, que el futuro, que el presente. Señores, nunca olviden que al que mucho ama, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El Señor ha usado a grandes hombres. Y hoy hablamos si Él puede levantar pastora, no puede levantar pastora. Señores, uno de los primeros ministerios que el Señor levantó fue el de la samaritana. La samaritana evangelizó Samaria y por último Felipe dio el tiro de gracia. Señores, el endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros, el Señor lo miró y él le dijo: Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le dio la gran comisión: ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Jehová ha hecho contigo. Por eso la Biblia habla de la parábola de la última hora. Los de la primera hora entraron a trabajar a la finca de su señor y cobraron un denario, pero hubo quienes en la última hora fueron contratados y cobraron lo mismo, y los de la primera hora se enojaron, y el Señor dijo: ¿es que acaso el dinero no es mío? Y hoy el Señor dice estas cosas: te has puesto legalista, pero es que acaso mi amor no es mío, mi sangre derramada no es mía, mi perdón no es mío, mi justicia no es mía. David decía: Señor, sé que es grande tu justicia, pero tu amor prevalece para siempre. Señores, eso que estoy hablando, nunca olvides de dónde el Señor te sacó. Utilízalo para cualquier persona de fuera de tu casa, pero también utilízalo para los de tu casa. Ten misericordia, porque cada uno tiene que pasar su propio desierto y no nos podemos meter en su desierto. Pero hay una promesa: serás salvo tú y toda tu casa. Señores, ¿recuerdan de dónde el Señor lo sacó? Si no, empiecen a hacer memoria, porque es de ingratos olvidarse lo maravilloso que hizo el Señor con nuestras vidas. Dios los bendiga. Sé que cada palabra es más difícil y me doy cuenta por los pocos me gusta, por los pocos compartidos, pero no importa, porque sé que esta palabra va a llegar a los que tenga que llegar. No sé por cuánto tiempo más voy a estar haciendo estos vivos, porque esto se va a liberar y cada uno va a volver a su vida cotidiana. Pero sé que estas palabras van a llegar a quien tenga que llegar. Para vos que caíste, volvé al Señor. Para vos que fallaste, volvé al Señor. Para vos que alababas y hoy estás apartado, volvé al Señor. Para vos que tenías un ministerio y caíste en vergüenza, el Señor está yendo como el buen pastor. Está yendo a buscarte para poner vino y aceite en tu herida, porque solo Él sabe todo lo que el diablo que te sacó. Y sabes una cosa, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero nunca se olviden algo: cuando miren a alguien que ha caído, sepan que a pesar de todas las cosas, las consecuencias del pecado se pagan y son muy graves y a veces muy dolorosas y a veces duran toda nuestra vida. Pero si el Señor está con nosotros, siempre vamos a salir adelante. Dios los bendiga, los amamos. Transmitan esta palabra, porque cada mañana, créame, con todo el corazón se los digo, no quiero ocupar un tiempo, no quiero hacerte perder el tiempo. Quiero que aprendamos juntos un poco más de lo que hemos desaprendido, de cómo debemos vivir, qué es la iglesia, que ya no debemos ser una apariencia, que hay muchas riquezas de la gloria de Dios que hoy no estamos disfrutando. Hay poder que Dios ha prometido a la iglesia que hemos perdido. Hay autoridad que Dios ha prometido a la iglesia que hemos perdido. Y hay una promesa fundamental que estamos perdiendo. Dice la Biblia
que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y parece que como que lo hemos perdido. Dios bendiga a cada uno de ustedes y les deseo de todo corazón que tengan un día bendecido. Y si no es así, párense en el camino, miren por la senda antigua y transiten por ella, porque hallarán descanso para vuestras almas. Te podrán dar la vuelta a la cabeza los legalistas, los fariseos, los levitas, los demasiado santos. Pero nunca te olvides que Jesús está en la puerta, mirando en dirección de donde te fuiste, porque Él te ama. Y no te ama con un amor común y corriente. Él te ama con amor eterno. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Que te trae con lazos de amor o lazos de dolor. Que te corrige, que te exhorta y que muchas veces se aparta para que sepas la sensación de que el amado de nuestra alma no esté a nuestro lado. Es horrible. Pero Él también lo padeció. Él un día dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque el Padre tuvo que dar vuelta a sus ojos, porque el pecado del mundo estaba sobre su propio cuerpo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me estoy extendiendo, me da gusto haber estado con ustedes. Difundan esta palabra, porque sé que hay alguien que tiene que volver a casa. Nuestro ministerio, el que Dios nos ha dado como responsabilidad, se llama Volviendo a Casa. Volvé a casa, porque Cristo viene pronto.